Muy buenas tardes, noches a todos. Bienvenidos a MMC. Estamos arrancando un nuevo ciclo en este horario, que es un horario, tengo entendido, de mucha grieta, de mucha división de pantalla, con colegas que militan a un lado y al otro de la grieta fervorosamente, contando una parte de la realidad. La verdad que lo hacen muy bien y les va bárbaro. Lo que les propongo, y no voy a hacer demasiada introducción sobre esto, es hacer lo de siempre, que es periodismo mostrando todos los aspectos de la realidad, no con un ojo tapado, de un lado ni del otro, y tratar de brindar información para que ustedes saquen sus propias conclusiones y que no se asusten. Si hay algo que les molesta porque de casualidad hicieron zapping y se quedaron 2 minutos acá y estaban muy cómodos de un lado y del otro de la grieta, regocijándose porque los conductores ratifican lo que ustedes piensan desde el primer momento y se sienten incómodos, aunque sea 2 minutos, pasaron por acá y vieron, uy, ¿qué está diciendo este? Nada, es información para que ustedes saquen sus conclusiones y por ahí les puede servir para quedarse de un lado y del otro de la grieta, seguir cómodos en sus lugares, pero tener más información para salir también de la información para la gilada, ¿no? La información ya elaborada para que vos puedas, en todo caso, aplaudir al conductor de un lado y del otro de la grieta. Esa es simplemente la propuesta. Sé que es difícil construir sobre eso actualmente en la Argentina. Sé que a todos les gusta no la información, no el equilibrio, no mostrar dos lados, sino pensar que los buenos están de un lado y los muy malos del otro, y viceversa. Pensar que están los que vienen a refundar la Argentina y están los que la refundieron y se van intercambiando en los lugares. Simplemente acá vamos a brindar información y que cada uno saque sus conclusiones y va a ser un trabajo lento, arduo, que no sé si lo van a saber aprovechar. Me imagino que muchos sí. En todo caso, estará en cada uno de ustedes después cómo se ubican. Y está bárbaro, no estoy cuestionando que se ubiquen de un lado y del otro de la grieta. Lo que estoy diciendo es, puede haber información que les sirva a todos, para que no los guíen como la hinchada de fanáticos, sino que ustedes puedan decidir y tomar las mejores decisiones. Voy a arrancar con lo que viene por delante en la Argentina en los próximos meses. La peor economía en la historia de las PASO del 2011. Nunca un gobierno enfrentó una situación económica tan mala. Todos los indicadores económicos son peores de lo que era en agosto de 2019, cuando Macri fue sepultado en las PASO. Se sabía ya en agosto de 2019 que Macri iba a perder en primera vuelta. Y hoy los indicadores económicos son peores. En un ratito vamos a hablar por qué el gobierno no está ya sepultado en primera vuelta y va a haber balotaje en la Argentina. La pregunta es, ¿entre quién va a ser el balotaje? Si Milei se mete en el balotaje y cambia el escenario político, y si va a ser con Juntos por el Cambio o con el Frente de Todos. Pero sin duda, hacia adelante en términos económicos, nada va a mejorar. En los próximos 3 meses o incluso más, desde ahora hasta noviembre, diciembre, nada va a mejorar. La inflación va a seguir acelerándose en términos interanuales. Estamos en 110% de inflación y un escenario moderado es que haya este año 130% de inflación. La inflación de alimentos se va a acelerar todavía más. Estamos en 120% de inflación de alimentos y un escenario moderado es que haya 150% de inflación de alimentos este año. Va a seguir perdiendo el salario de una gran parte de la población, sobre todo los salarios informales, y va a perder por mucho frente a la inflación. Lo mismo con las jubilaciones, lo mismo con los que pierden, cobran planes sociales. Se va a seguir enfriando la economía. Esta es una economía que va rumbo a una caída este año. Creció 10% en el 2021, creció 5% el año pasado, está creciendo hoy al 1% y va a terminar en negativo este año por el impacto del campo, pero también por el enfriamiento del consumo. Va a haber menos consumo en la mayoría de los sectores sociales en los próximos meses. No hay en el horizonte
un plan platita porque el gobierno está totalmente acorralado y está tratando de contener una corrida cambiaria mayor. No tienen posibilidad de hacer un plan platita, que haya más crédito, que haya financiamiento para repuntar el consumo en algunos sectores. Nada va a mejorar en los próximos meses, pero el riesgo es que puede empeorar y mucho la situación. El riesgo es que haya una situación de corrida cambiaria que dispare una devaluación desordenada y espiralice la inflación. Y frente a esa situación es que el gobierno está haciendo gestiones contrarreloj. Hoy en China, el ministro de Economía, Sergio Massa, dentro de algunos días en Washington, básicamente para tratar de evitar que la situación empeore mucho, no para pensar de que puede haber algo que cambie el escenario actual, que mejore desde el punto de vista económico las chances del gobierno en los próximos meses. Pero sí para tratar de evitar que la situación se desmorone, que haya verdaderamente una crisis de devaluación y una espiralización de la inflación. Fíjense lo que va a buscar Massa a China y por qué decimos que puede ser hoy el principal salvavidas, incluso más que el Fondo Monetario, lo que está buscando Massa en China, que es básicamente, insisto, que la situación no empeore drásticamente en los próximos meses. Lo que va a buscar Massa a China, en primer lugar, es en el swap de monedas que tiene la Argentina en su Banco Central con el Banco Central chino, va a buscar una ampliación del monto de yuanes de la moneda china, el renminbi, que se pueda usar de libre disponibilidad. Hoy China acepta que el Banco Central de Argentina puede usar 5.000 millones de dólares de libre disponibilidad y Massa está buscando que eso se amplíe a 8.000 millones de dólares. ¿Para qué? Primero, para pagar importaciones provenientes de China. Ya se usaron más de 2.000 millones de dólares en yuanes para pagar importaciones. Y en segundo lugar, para ver si esos yuanes de libre disponibilidad eventualmente se pueden canjear por dólares, porque es una moneda hoy internacional, el yuan, y utilizarlos para intervenir quirúrgicamente en el mercado cambiario y evitar una devaluación. Es decir, Massa hoy no tiene chance de conseguir esto, que en la Argentina aparezcan 20.000 millones de dólares, que es lo que quitó la sequía a las cuentas comerciales de la Argentina, y está buscando ver si puede usar más de esto. Esto es un yuan. Es la moneda china, 7 renminbi por yuanes, ¿no? 7 yuanes por dólar, ¿no? O 7 renminbi por yuan. Esto es un yuan. Bueno, está buscando si le dejan usar los chinos más yuanes para poder tratar de aminorar la posibilidad de una devaluación o una situación que desmorone todo el escenario económico. De hecho, esto es un yuan. Lo trajo Carlitos González Prieto, ahora va a contar Carlitos efectivamente cómo está China en este momento y qué puede conseguir y qué no Massa. Ese es el principal objetivo. Ver si se pueden conseguir, a falta de dólares, yuanes que se puedan usar libremente para pagar importaciones desde China y fundamentalmente tener un stock de intervención de yuanes que se pueden usar para cualquier cosa. Se pueden alquilar los yuanes contra dólares, se puede buscar algún préstamo garantizado con esos yuanes, conseguir dólares crocantes para intervenir en los próximos meses en el mercado cambiario. El segundo punto de lo que va a hacer Massa es ver si el banco de los BRIC, de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que está dirigido por la expresidenta Dilma Rousseff, puede garantizar financiamiento para las compras de importadores argentinos desde Brasil. Es decir, ver si los brasileños pueden financiarlo las importaciones. No lo quiere hacer Brasil directamente porque dice los argentinos no me van a pagar, van a contraer una deuda comercial que el año que viene no la van a pagar. Y se está viendo si China y Brasil, a través del Banco de los BRIC, pueden intervenir garantizando esas operaciones para que la Argentina pueda importar desde Brasil.
El tercer elemento, ahora lo va a contar Claudio Zlotnik, es ver si se pueden cerrar obras de infraestructura con financiamiento chino directamente, que está ocurriendo, y esos son dólares que pueden ingresar a las reservas, pero muy lentamente. Hay distintas obras de infraestructura que van desde la represa de Santa Cruz hasta una planta potabilizadora en el Gran Buenos Aires, transporte de energía, el gasoducto, inversiones directas para el litio. Pero fundamentalmente lo que está buscando Massa son usar los yuanes para, a falta de dólares, evitar una crisis mayor en los próximos meses. Cuando termine esta gira por China, va a ir a Washington. ¿Para qué? Para renegociar el acuerdo con el fondo. Han salido en todos los medios que el FMI va a adelantar los desembolsos que tiene previstos para la Argentina por más de 10.000 millones de dólares este año, adelantarlos tal vez a junio o a julio. Pero esos dólares solamente son para mostrar en las reservas y que no se puedan tocar. Son dólares que inmediatamente la Argentina va a usar para pagarle al propio FMI este año, porque tiene vencimientos equivalentes. Tal vez los pueda usar en julio para pagarle a los bonistas privados. Hay que pagar 1.000 millones de dólares de la deuda reestructurada. Pero ha circulado que el fondo va a autorizar que esos 10.000 millones de dólares, parte importante, sean usados en el mercado cambiario para evitar una devaluación. Eso no hay chance de que ocurra. Es decir, no hay chance de que el FMI autorice enviar dólares a la Argentina para que después el Banco Central de Argentina los venda a 230 pesos en el mercado mayorista a un importador o en el mercado cambiario. Por eso, la importancia de la gestión del ministro de Economía en China. Porque el verdadero financiamiento de los dólares que se van a poder usar en el mercado cambiario para pagar importaciones o para aminorar las presiones de una devaluación, hoy puede venir por los yuanes de China. Obviamente, Massa va a tratar de anunciar a mediados de junio la redefinición de las metas de reservas, de déficit fiscal y de emisión monetaria con el FMI, que están todas incumplidas. Que la Argentina, con la excusa de la sequía mediante, tiene todo su programa con el FMI en rojo y que necesita reencarrilar rápidamente y redefinir rápidamente. Está Mariana Contartesi en China, en Shanghái, donde está llegando en las próximas horas la comitiva. Ahora vamos a hablar también con mucha connotación política, porque Massa va con un ojo en la reserva y con el otro ojo en el armado electoral del Frente de Todos. Ahora vamos a contar. Pero está Mariana allá en China, donde es ya el día miércoles. Esto es lo bueno de hablar con el futuro. Estamos hablando con Mariana. Martes. Hoy estamos, perdón, el martes. No es que nos saltemos 2 días. Hoy es lunes, estamos en el martes, pero no importa. Contame cómo viene el futuro, Mariana. El jueves, man. ¿Cómo estás, Maxi? Buenas tardes, buenas noches para vos. Acá estoy mirando, 6:48 de la mañana, pero del martes, ¿eh? Sí, claro, no, el miércoles me salté un día. Bueno, la verdad es que teniendo en cuenta un poco la agenda, Massa está llegando al mediodía de acá de China, es decir, está llegando en unas 6 horas aproximadamente. Hace pocas horas hicieron una escala en Valencia con el ARG-01, con el avión presidencial. Está previsto una parada más en Kazajistán, que es para reponer combustible, y llegan directamente al mediodía de aquí de Shanghái para mantener distintas reuniones. Hoy el eje es sector eléctrico, que vos lo señalabas en la presentación. Yo te diría que hoy el protagonismo lo van a tener la secretaria de Energía, Flavia Rollón, también el titular de ENARSA, Jerez, y sobre todo van a estar en lo que es la búsqueda de inversiones de obras que ya se están haciendo, Maxi, que es la China Gesouba, que ya tiene hace años lo que es el trabajo con la represa Zepernik y Néstor Kirchner en Santa Cruz, y sobre todo generar lo que son mayor inversión en obras, que es lo que están buscando en el día de hoy. Llegan y se meten directamente a hacer todo lo que es este tipo de reuniones. Está muy pautada la agenda de Massa, día por día, con distintas temáticas, como vos explicabas. Va a tener reuniones con los integrantes de los BRICS, va a tener también la reunión con Dilma Rousseff, todo planteado en lo que es buscar recursos para fortalecer las reservas del central. Bien, Mariana, efectivamente, a ver, en la agenda en particular, a ver si Claudio podés en todo caso complementar, o Carlos, lo que está planteando Mariana. Sí. Sí, no, claramente es por donde dice Mariana, pero respecto a lo que vos comentabas al principio, Maxi, las 2 principales reuniones que no van a ser
mañana o dentro de un rato chino, si querés, tienen que ver con lo de los BRICS, pero fundamentalmente con el ministro de Finanzas y con el ministro de Comercio, donde los temas en esas reuniones bilaterales son ministros muy importantes de la cartera de Xi Jinping, tienen que ver con el objetivo de Massa, que por ahí no es explícito, que tiene que ver con fortalecer las reservas. Se encuentra Massa también con un contexto geopolítico que, si querés, lo beneficia, porque China quiere jugar a nivel mundial y tiene intereses en Sudamérica. Por otro lado, yo estuve la semana pasada, como vos decías recién allí, y te encontrás con una China que desde el punto de vista político, si querés, desde las libertades de lo que podés opinar, está muy intervenida. Me pasó de repente a hablar de Xi Jinping en una mesa y me dicen callate la boca, mucho miedo, acordate el CEO de Alibaba, lo borraron por 2 meses, terror, los contratos no joden con el Estado, pero desde el punto de vista de lo económico, absolutamente abiertos. Vos por un home banking en una cuenta de China podés girar plata argentina y te llega al otro día, no la vas a girar porque te la liquidan a 2.50. Pero girás a Estados Unidos, es decir, totalmente abierta la economía. Sí, es el decir, problema es cuando la querés girar ágil. desde acá a China. ¿Vos sabés, Maxi? Ahí tenés cepo, ahí tenés dificultades, Mirá, sí. Les voy a contar un dato con esto que te apuntaba Carlos, que por experiencia personal. Llegamos ayer a Shanghai y lo que hicimos fue cambiar unos dólares para poder tener dinero, algunos yuanes, para poder, movernos un poco. Acá el 90%, esto Carlos lo sabe bien, el 90% de las transacciones son electrónicas y se profundizaron después de la pandemia. No hay tarjeta. Esto del tener billetes, claro, esto es todo código QR. Alipay es una de las aplicaciones más populares acá, donde vos ponés dinero de tu cuenta bancaria y pagás. Podés pagar con las tarjetas Visa, Mastercard y demás, pero es más común pagar con código QR. Pero un dato, nosotros desde Argentina habíamos llevado dólares estadounidenses. Acá la discusión de cara chica no va. Acá la discusión va del dólar estadounidense viejo. Nosotros quisimos cambiar unos dólares estadounidenses que son anteriores a 2006 y no los aceptaban en la casa de cambio del aeropuerto. Entonces tuvimos que pagar con los dólares nuevos, los que tienen la cinta de seguridad azul, para que nos dieran yuanes. Esto como dato también de cómo se manejan en la economía. Y el dólar, en el cambio eran $1, 7 yuanes en lo que es la transacción comercial acá en Shanghái. Mariana, te agradezco y vamos a seguir obviamente en estos días porque, como decíamos, es clave también la reunión con el presidente del Banco Central chino. Por eso va Miguel Pelle, que está totalmente peleado con el ministro de Economía, con Sergio Massa, pero tiene que ir para poner el gancho en la ampliación a 8.000 millones de dólares de la disponibilidad de yuanes de la reserva del Banco Central. Bueno, por eso, más allá de las peleas... Y eso con Pelle. Exactamente. Por eso, y es cierto eso, pero te doy otro dato ahí. Vos sabés que hay una de las agendas de Massa, que es la ruta de lo que es la ruta de la producción, que eso, Santiago Cafiero, el canciller, delegó su firma a Sergio Massa para que cierre los convenios. O sea, fíjate, con Pelle indefectiblemente tuvo que traerlo, con Cafiero pudo delegar Cafiero la firma como canciller para ese tipo de acuerdos y los va a cerrar Massa en los próximos días. Mariana, gracias. Seguimos ahí en A24 con toda la cobertura desde Shanghái. Ahora voy a volver con el tema chino, pero vamos a tener un debate en un ratito de qué está pasando de fondo con la economía argentina y por qué estamos con una economía que desde 1970 le ha sacado 13 ceros a la moneda y vamos camino de licuación de una quinta moneda, ¿no? Y estamos discutiendo a dónde puede llegar el dólar, si puede haber riesgo de hiperinflación o no. En los próximos meses. En un ratito vamos a estar hablando con 3 economistas, con Ramiro Marra, que es referente de Milei en la ciudad de Buenos Aires. Obviamente todos lo conocen. Vamos a hablar con él y también con Martín Siracusa, que es economista de Juntos por el Cambio. Tengo entendido del espacio de Patricia Bullrich.
y Antonio Aracre, que hasta hace muy poquito fue funcionario del gobierno de Alberto Fernández, ex CEO de Syngenta. Decíamos la peor economía desde el punto de vista de la competitividad que puede tener cualquier gobierno para llegar a agosto, a las PASO, y ojo que eso abre también un escenario muy complejo para todo gobierno, porque entre las PASO, entre agosto y diciembre, que es el cambio de gobierno, hay un abismo. Hay varios meses en los cuales, si uno ve lo que ha pasado desde 2011, que hay PASO en la Argentina, siempre en esos meses ha habido corridas cambiarias. Siempre, en 2011, 2013, 2015, 2017, sin cepo, 2019 y 2021. Y ha habido corridas cambiarias importantes. En promedio, el Banco Central en esa parte del año ha vendido 4.500 millones de dólares cada año. Un Banco Central que está sin reservas. Por eso decía la urgencia de Massa buscando algún matafuego, buscando algún tipo de recomposición de las reservas urgente. Pero pese a esa situación en la cual nada puede mejorar y hay un riesgo grande de que todo empeore, el gobierno que está en el indicador de confianza en el gobierno que elabora la Universidad de Itela, en el peor registro histórico desde que se hace el índice, está en 21% la confianza en el gobierno. Ahí abajo, ahí donde ven bien ahí abajo, ahí está hoy el gobierno de Alberto Fernández y Cristina. Para que se den una idea, ahí estaban arriba cuando ganaban la elección en el 2019 y las PASO, y están ahí en el 2021. Para que se den una idea, Macri en agosto del 2019, cuando pierde la primaria, las PASO por 15 puntos y se sabe que no va a ser reelecto y que va a ganar Alberto Fernández la elección, en ese momento estaba con una confianza en el gobierno de entre 30 y 35 puntos. Hoy el gobierno nacional está en 21, en el piso histórico. Nunca otro gobierno había estado tan mal. Y pese a eso, se discute en la Argentina cuál es la fórmula de Cristina Fernández de Kirchner para ver si tienen chance de entrar al balotaje. Porque acá hay una certeza de que no va a haber nadie que gane en primera vuelta. En un escenario donde sería totalmente factible que cualquier oposición le ganara con una diferencia muy holgada y pudiera ganar en primera vuelta. Bueno, se ha hablado mucho respecto a cuál es la fórmula del Frente de Todos, y Cristina dio algunos indicios el 25 de mayo, el jueves pasado, en la plaza, cuando estuvo flanqueada por Sergio Massa y por Guado de Pedro. Javier. Que se volvieron a juntar al día siguiente. Al día siguiente inauguraron un tramo ferroviario entre Mercedes y Tomás Joffre y volvieron a estar los dos juntos en otro momento de mucha especulación respecto a lo que desea la vicepresidenta, que ella dijo que ella no iba a ser candidata a nada, pero que quiere tallar en la fórmula presidencial. Yo la información que tengo es que ella preferiría que su candidato presidencial, ahí tenemos la imagen, que su candidato presidencial fuera Eduardo Guado de Pedro. Esa es la información que a mí me cuentan muy cerca de Cristina, que no le bajó el pulgar a Massa, pero cree que por estas dificultades que vos contabas, Maxi, es muy difícil que sea presidencialmente competitivo. ¿En qué está pensando? En que Sergio Massa vaya al frente de la lista de la boleta para el Senado de la Nación por la provincia de Buenos Aires. Y que en todo caso, tal vez su esposa, Malena Galmarini, acompañe a Guado de Pedro o en la fórmula presidencial, o si Massa tampoco va a la provincia de Buenos Aires, que acompañe a Axel Kicillof, que respira aliviado porque finalmente no va a ser candidato a presidente, va a quedarse en la gobernación. Cristina Fernández de Kirchner no le va a pedir que deje la posibilidad de reelección por la candidatura presidencial, pero empieza a definirse y empieza a avanzar una decisión de la vicepresidenta para armar primero una candidatura presidencial con un volumen nacional importante, por lo cual la segunda figura también tiene que tener su propio peso político.
Claro, a ver, se habló mucho cuando vieron esto, y tengo entendido, ahora vamos a mostrar un poco las encuestas, de la fórmula Massa-Guado de Pedro. Vos decís que Cristina va a jugarse porque sea Guado de Pedro el candidato presidencial. Eso es lo que se comenta muy cerca de Cristina Fernández de Kirchner, que con las dificultades que va a haber en la campaña electoral en las PASO, la situación económica, como vos decías, no va a mejorar. Sí. A lo sumo, puede mantenerse establemente mal. Claro, claro. Bueno, por eso la pregunta es, ¿y qué va a tener a cambio Massa para mantenerse en el espacio con Cristina Fernández de Kirchner? Porque otros dicen, bueno, Massa sigue en la carrera, lo ha mostrado con amenazas directas y advertencias al frente de todos. Sabe que el número de inflación de mayo va a dar 8, 9%, incluso peor. Claro. Pero tal vez si consigue que haya un escenario peor, digamos, de espiralización de crisis y demás, va a seguir apostando por su proyecto presidencial. Sobre todo teniendo en cuenta que Cristina es la primera que piensa que no hay posibilidad de chances o alternativa de triunfo a nivel nacional. Y lo que quiere fundamentalmente es garantizar la provincia de Buenos Aires. Sí, y un buen bloque en el Congreso. Esa es la discusión. Claro. Un buen bloque en el Congreso, ¿no? Claro, pero... Para tratar de resistir, en el caso de una derrota, tratar de resistir lo que va a venir. Claro, hay quienes dicen que por eso a Cristina le saldría mucho más barato, si se quiere, en términos de negociación política, que Massa sea el candidato a presidente. Esto es si no hay una crisis cambiaria en el medio, y que gran parte de las listas las ocupe, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, el armado de la propia Cristina Fernández de Kirchner. Atención con esto porque algunos dicen, bueno, fíjense cuáles son los gestos. Y los gestos han sido, Guado de Pedro se lanzó abiertamente como candidato, tiene todavía mucha imagen de desconocimiento. Y Massa, desde que ha ocurrido esto, viajó con Máximo Kirchner a China y ha guardado, si se quiere, un segundo plano desde el punto de vista político. No ha salido a hacer campaña. Está todo empapelado, Guado de Pedro presidente, y Massa, que se sabía que era el candidato fijo, ha mantenido un perfil más bajo. De hecho, es el único de todos los precandidatos que andan dando vueltas en el frente de todos. Recién veíamos cómo se lanzaba Agustín Rossi. Es el único que formalmente nunca expresó que quería ser candidato a presidente. Lo sabemos quienes circulamos por la política, pero Sergio Massa nunca dijo que quiere ser candidato a presidente. Pero es cierto que todos los demás, empezando por Guado de Pedro, ya se han lanzado spots, videos, pintadas, recorridas de campaña, y hay que seguir con atención todos estos gestos porque se vienen 1 o 2 semanas muy claves para definir estas posturas. Bueno, ahí lo veíamos a Milei detrás de Cristina, Massa y Guado de Pedro, ¿no? En este escenario extraño en el cual un gobierno que debiera hoy estar perdiendo en primera vuelta con el consecuente desbande con todas las filas del gobierno, está discutiendo si entra o no al balotaje, pero con la certeza de que en la Argentina va a haber balotaje. ¿Cuál es lo nuevo acá? Que después del 2021, Juntos por el Cambio pensaba que arrasaba en una primera vuelta, que iba a haber una diferencia abismal de más de 15 puntos con el oficialismo, teniendo en cuenta que en el 2021 había sacado 9 puntos de diferencia y que hoy la situación es mucho peor desde el punto de vista económico de la situación que había en el 2021. Y sin embargo, hay 2 encuestas, por lo menos, que van desde el oficialismo a la oposición y que muestran un escenario llamativo de paridades, donde el gobierno se ha derrumbado en su intención de voto, pero la fragmentación del voto opositor con Milei le permite por lo menos estar discutiendo si va a entrar o no al balotaje. Uno es la encuesta de Aurelio, de Aresco, que mide para el oficialismo y también para la oposición, que muestra un escenario muy preocupante para el Frente de Todos porque ha caído 10 puntos desde el fin del año pasado
a la situación actual. Tiene 25 puntos de intención de voto, ha caído casi 10 puntos, 9,5 puntos. Y gran parte de esos votos se han ido a otros candidatos o a Milei, que ha crecido 10 puntos justamente, y está en 25%. Pero lo más preocupante es lo que pasa con Juntos por el Cambio, que era hasta ahora la principal oposición indiscutida, y está hoy 10 puntos abajo de lo que sacó en el 2021, en la última elección. Ha perdido, de hecho, casi 6 puntos desde fines del año pasado hasta ahora. La otra encuesta es la de Facundo Nescamski, que está hoy en el programa, y que muestra también un escenario donde la Libertad Avanza de Milei crece con 24% de los votos, está prácticamente en paridad con Juntos por el Cambio, sin proyectar indecisos, y el Frente de Todos conserva 26% con el peronismo sin proyectar indecisos. Obviamente para el oficialismo este 26% es una catástrofe. Es una catástrofe. Viene en el 2019 de haber sacado casi 48-49% de los votos. Y aparte es el piso mínimo del peronismo nunca visto. Digamos, hasta en las peores elecciones del peronismo nunca ha bajado del 30-33% de los votos a nivel nacional. Y obviamente la oposición en conjunto tiene prácticamente el 50% de los votos. Pero hay dos opciones, o Juntos por el Cambio o Milei. Y eso es lo que está generando, si se quiere, que Cristina habló del escenario de tercios, no son justamente tercios, que se empiece a especular con las fórmulas del Frente de Todos y que todos quieran ser candidato del Frente de Todos, que Massa diga, es más, me dicen que Massa es el único que tiene la esperanza no solamente de poder entrar al balotaje, de hacer una buena elección en octubre. Cristina está más que nada pensando en hacer una elección para perder, pero para sacar una cantidad de legisladores mínimos en octubre. Facundo Nescamski, ¿es así? ¿Es el fenómeno Milei que se ha metido en este escenario que uno diría, bueno, ya está condenado en primera vuelta cualquier oficialismo? Bueno, eso dicen las encuestas, ¿no? Hay que ver, digamos, si este escenario se configura. ¿Qué le falta a este escenario para que se termine de configurar? En el caso de la Libertad Avanza, es el único espacio político que tiene un candidato ya definido prácticamente desde hace un año y medio. En el caso de los otros dos espacios políticos, uno tiene dos candidatos muy definidos, especialmente, digamos, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, en un estado de tensión, bueno, que es conocido por todos. El otro no tiene candidato todavía definido, que es el Frente de Todos, ¿no? Se lanzan, se bajan, se suben, pero digamos, no termina de tener un candidato definido. Entonces, una vez que todo el escenario electoral esté configurado, que se vean las campañas electorales y que se vean también, nos saquemos algunas dudas respecto de la capacidad de la Libertad Avanza de sostener una campaña a lo largo y a lo ancho del país, de sostener un sistema de fiscalización en 110.000 mesas, de desplegar, digamos, todo lo que nosotros, digamos, algunos colegas míos llaman los umbrales que pone el sistema electoral argentino a los outsiders. Una vez que veamos todo eso, bueno, puede ser que esta encuesta se confirme o que estas encuestas se confirmen y tengamos un escenario de tercios. Ese es el clima político hoy. Es raro ver una encuesta que muestre o al Frente de Todos o a Juntos por el Cambio muy disparado y a la Libertad Avanza muy atrás. Entonces, en ese escenario, ¿cuál de las dos, de esas tres fuerzas, cuáles van a ser las dos que eventualmente pueden llegar a un balotaje? Digamos, está en el plano de la incertidumbre. Es terra incógnita, como decían los Ahora, yo no sé antiguos, si las encuestas están acertadas o están nuevamente fallando, digamos, pero para un oficialismo, para Juntos por el Cambio, es una situación muy preocupante, porque están en una pelea interna feroz porque pensaban que era simplemente ver quién era el candidato para ser el próximo presidente, ganar la provincia de Buenos Aires, ganar la ciudad, las principales provincias, y hoy todo eso está en cuestionamiento. Maxi, sacaron. Para Milei es la novedad, es la irrupción, sobre todo en los últimos 6 meses. Maxi, sacaron. Y para el oficialismo... Sí. En el 2019, Juntos por el Cambio, el Frente de Todos, sacaron juntos 91 puntos. Sí. En el 2021, está bien, uno podría decir, es una legislativa, sacaron más o menos, voto más, 70 y pico puntos, 75 puntos entre las dos fuerzas políticas. Y hoy, la proyección de encuestas está dando que podrían sacar eventualmente 60, 65 puntos.
Depende, hasta ahí. Hay que ver, digamos, cómo se termina proyectando. Ahora, hay un dato que es evidente, Maxi, que no es las encuestas. Olvidémonos de las encuestas. Los últimos 3 presidentes argentinos, incluido el actual, Alberto Fernández, Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner, los 3, por distintas razones y con distintos argumentos, declinan de competir en la elección. Quizás el caso más raro, no más raro, digamos, el más evidente es el de Alberto Fernández, que es el presidente actual. Pero nadie podría pensar que Mauricio Macri o que Cristina Fernández de Kirchner no les gusta el poder, no les interesa, no les gusta la banda presidencial, no les gusta ocupar un lugar central en su dispositivo de poder. Y sin embargo, ninguno quiere ser candidato. ¿No quiere ser candidato por qué? Pues prefieren quedarse en su casa, cuidando a su familia. No van como candidatos porque lo más probable es que ninguno de los 3 tiene chance. ¿Y por qué no tienen chance ninguno de los 3? No tienen chance ninguno de los 3 porque hay un estado de insatisfacción de una franja muy importante de la población con esos 3 espacios políticos, con esos 2 espacios políticos, y eso es lo que te genera este nuevo escenario de triple empate o de 3/3, digamos. Hay un sector de la población que está muy enojado con la política. Las evidencias están a la vista. Después puede ser que digamos, la Libertad Avanza cometa errores y entonces, digamos, no le permita constituirse en esa válvula de escape para la gente que está muy enojada. Es decir, pueden ocurrir 1000 episodios que terminen en un escenario más parecido al 2015. 2 fuerzas arriba de 30, una entre 20 y 25. Pero no tengo duda que los números que transmiten hoy las encuestas, bueno, tanto la de Federico Aurelio, que te aclaro, la de él es del mes de abril, y nosotros en el mes de abril teníamos los mismos números que él. Los números que vos estás viendo ahora son números del mes de mayo. Por lo tanto, me gustaría ver si los números de Aresco del mes de mayo no son también parecidos a los nuestros. Bueno, quiero sumar la información del día de hoy. Acá está Ramiro Marra, no sé si está confirmado quién va a ser el candidato de la Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires. No está confirmado. No está confirmado, porque ha circulado un nombre en el día de hoy. Britos, Sí. intendente de Chivilcoy. Muy bueno. No está cerrado. Muy bueno el nombre igual. No está cerrado. Viene Claro. charlando con el intendente de Chivilcoy. Estamos hablando de alguien que fue parte del Frente Renovador de Sergio Massa. Sí. Y donde permanentemente decimos, ojo que si hay un candidato de Milei con 20 puntos en la provincia de Buenos Aires, con 15 puntos en la provincia de Buenos Aires, Kicillof tiene altísimas chances de ser reelecto, que es el planteo que hace Juntos por el Cambio, que está bien, digamos, es parte del juego de la política, pero me dicen que hay mucho entusiasmo en el oficialismo y que es uno de los activos que tiene Sergio Massa frente a Cristina Fernández de Kirchner. Mirá cómo Milei está jugando fuerte en la provincia de Buenos Aires. Sí, hay que decir que Guillermo Britos, además de intendente de Chivilcoy, fue comisario de la policía y justamente lo que busca Milei, si efectivamente confirma que va a ser su candidato a gobernador, es hacer hincapié en el tema de la seguridad en la provincia de Buenos Aires, que es un tema que todos sabemos que es delicado desde hace décadas. Muy bueno. No, a ver, no tengo duda que ese va a ser el eje que va a intentar trabajar Milei. Y además, en este caso particular, creo que eso juega a favor de las chances, digamos, que Milei tenga un candidato competitivo en la provincia de Buenos Aires, juega a favor de las chances, de frente de todo, de renovar Kicillof en la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires. Recordemos que en la provincia de Buenos Aires, para ganar la elección no necesitas balotaje, ¿no? Que sacas un voto más que el segundo y sos elegido. Entonces, de la competitividad de la fuerza de Javier Milei depende en parte las chances del frente de todos. Cristina, en el peor momento histórico, en el 2017, con Massa abriéndole una lista por un lado, Randazzo abriéndole otra lista por un lado, sacó 37% de los votos en la provincia de Buenos Aires. Hoy, si hay un candidato de Milei dividiendo la oposición con 37% de los votos, es una cuestión matemática, se puede ser reelecto gobernador de la provincia de Buenos Aires. Así es. Porque aunque Milei saque 25% de los votos, saque 30% Juntos por el Cambio, no hay más votos en la provincia de Buenos Aires. Sí, bueno, todo esto lo venimos escuchando hace tiempo y claramente crecimos un 66% en los últimos 6 meses. No sea cosa que sea quien sea el candidato a gobernador termine siendo una sorpresa. Y si es un comisario retirado
con buena performance, le veo muchas chances. Muchas chances de crecer en la provincia de Buenos Aires. No sea cosa que porque piensan en el status quo, acuérdense que nuestro espacio va contra el status quo. El status quo es contra los espacios políticos establecidos. No sea cosa que se sorprendan todos y que no estemos hablando de un posible presidente, sino también de un posible gobernador. Los outsiders, la gente que nadie espera, a veces sorprende. Bien, gracias Facundo Nejamsky, como siempre, muy amable. Vamos a discutir un poquito de economía con Marra, candidato de Milei en la ciudad de Buenos Aires, con Martín Siracusa, economista de Patricia Bullrich, Juntos por el Cambio, y Antonio Aracre, ex jefe de asesores de Alberto Fernández, y discutir un poquito algo más de fondo. Miren la historia del dólar, un peso versus un dólar. Miren lo que ha pasado con un dólar, lo que se necesitaba hace 50 años para comprar un dólar y lo que se necesita hoy. Miren la primera parte de este informe. Un dólar es un dólar desde 1792. Por supuesto no quiere decir que hoy se pueda comprar lo mismo con un dólar que hace 230 años, pero desde entonces existe el dólar en los Estados Unidos y en el mundo. En solo 53 años, en cambio, en la Argentina se extinguieron 4 monedas. El peso actual, tal como lo conoces, es la quinta moneda nacional que circula en la Argentina y hoy lucha una vez más por no desaparecer, como siempre, frente a la amenaza de la inflación y la devaluación. Hagamos un poco de historia. El primer billete nacional fue creado por Julio Argentino Roca en 1881 y se llamó justamente peso moneda nacional porque tenía la intención de unificar monetariamente al país. En enero de 1970, para comprar un dólar se necesitaban 380 pesos moneda nacional. El presidente de facto, Juan Carlos Onganía, decidió cambiar el signo monetario y quitarle los primeros 2 ceros a nuestra moneda porque consideraba que después de décadas de alta inflación y devaluación no era práctico manejarse con tantos ceros. Entonces, después de quitarle 2 ceros a la moneda, por arte de magia, un dólar pasó a costar 3,80 pesos ley 18.188, la nueva moneda. Hasta 1972 el billete de máxima denominación fue de 100 pesos ley, pero en 1976 ya circulaba, escuchen bien, el billete de 10.000 pesos ley. En 1979, siempre bajo la última dictadura militar en la Argentina, se imprimieron billetes de 50.000, 100.000 y 500.000 pesos ley. Y en 1981 lanzaron a la calle el billete de 1 millón de pesos ley. En junio de 1983, el último dictador militar de la Argentina, el general Viñone, decidió realizar una nueva poda de ceros a la moneda y cambiar el signo monetario porque ya era imposible realizar las transacciones más elementales con cifras astronómicas. Un dólar valía entonces 190.000 pesos ley. El peso ley fue reemplazado por el peso argentino, le quitaron 4 ceros y por arte de magia un dólar pasó a valer 19 pesos argentinos. Bueno, hasta ahí teníamos 9 ceros, ¿no? Y estaba el arranque de la democracia. Al peso moneda nacional le quitaron 2 ceros, al peso ley 4 ceros y al peso argentino 3 ceros. Y después llega la democracia. En 1983, en diciembre, asume Raúl Alfonsín. Hay inflaciones del 300, 400% anual. Y en 1985, en junio, lanza el Plan Austral. Mirá esta segunda parte que es la otra moneda, la cuarta moneda que desaparece en la Argentina, el Austral. Con el regreso de la democracia, con Raúl Alfonsín, el dólar ya costaba 26 pesos argentinos. Y un año y medio después, en junio de 1985, tras inflaciones de entre 300 y 600% anual, el dólar se había disparado a 800 pesos argentinos. Alfonsín creó entonces el Austral, le quitó 3 ceros a la moneda y por arte de magia un dólar pasó a costar 0,80 centavos de Austral. Sí,
un dólar costaba menos que un austral. Claro, duró muy poco. Alfonsín le entregó el mando a Carlos Menem 6 meses antes de lo previsto, en julio de 1989, en medio de una hiperinflación que llevó el dólar a 680 australes. Tras una segunda hiperinflación en 1990, el dólar se disparó a 10.000 australes y, por supuesto, chau austral. En abril de 1991, Menem y Cavallo, como ministro de Economía, le quitaron otros 4 ceros a la moneda y crearon el peso actual, nuestra quinta moneda nacional. Lanzaron el plan de convertibilidad, por ley fijaron la paridad un peso igual a un dólar y Cavallo dijo que duraría 100 años, pero duró 10 años. La historia reciente es conocida: crisis de 2001, corralito de depósitos y estallido social con De la Rúa y Cavallo, 5 presidentes en 11 días y la disparada del dólar a 4 pesos. Después, un dólar a 13 pesos entre 2003 y 2007 con Néstor Kirchner. A fines de 2015, tras 2 gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, un dólar en el mercado oficial a 9 pesos con 80 y cepo mediante en el blue a 15 pesos. Llegó Macri en diciembre de 2015 y se fue en diciembre de 2019 con el dólar a 60 pesos y un cepo más duro que con Cristina Kirchner. Tras 2 años de devaluación e inflación del 50%, llegó Alberto Fernández y con la pandemia, la cuarentena, el déficit fiscal récord y la mega emisión monetaria para financiarlo, se aceleró la devaluación del peso y la inflación. Te lo resumo así nomás: en 53 años a nuestra moneda le quitaron 13 ceros. Y si no lo hubieran hecho, imagínate lo que sucedería hoy. Veamos el cálculo de lo que sucedería hoy si no le hubiesen quitado los 13 ceros a la moneda. Hoy un dólar es igual a 490 pesos. Es decir que un dólar, si se quisiera comprar con peso moneda nacional, que es la moneda que se extingue en enero de 1970, se necesitarían para comprar un dólar 4.900 billones de pesos moneda nacional. Es decir, 490 seguido de 13 ceros. Un dólar, 4.900 billones de pesos moneda nacional. Imaginen que hacemos fajos de 100 billetes de 100 pesos moneda nacional, que cada fajo son 10.000 pesos moneda nacional. Entonces, para comprar un dólar serían necesarios 490.000 millones de fajos de billetes de pesos moneda nacional. Esto si no le hubieran quitado los 13 ceros a la moneda. Si seguimos ahí con el supuesto, si cada fajo tuviera el grosor de 1 centímetro, apilados unos arriba del otro, para comprar un dólar tendría la pila de fajos una altura de 4.900 millones de metros. Que si lo comparamos con la altura de la Concagua, para comprar un dólar con pesos moneda nacional, serían necesarios 730.000 pilas de fajos de pesos moneda nacional de la altura de la Concagua cada una para comprar un dólar. Entonces, esa es la historia argentina, el fracaso de gobiernos de todo tipo, porque no solamente han sido gobiernos democráticos, sino también dictaduras militares. Hemos probado con Escuela de Chicago, con progresistas, con supuestos desarrollistas, con centroizquierda, con convertibilidad, con todo, y lo que ha ocurrido es una montaña de papelitos frente a un dólar. Y la pregunta es, ¿por qué ocurre esto? ¿Qué hay detrás de esto? Yo creo que hay mucho más allá de un fracaso de recetas de política económica. Creo que hay un fracaso desde el punto de vista de la confianza que brindan las instituciones de la Argentina, porque en el mundo ya no existe más el patrón oro, es decir, las monedas no tienen ningún respaldo, son papelitos que no tienen ningún respaldo detrás. No hay lingotes de oro en los bancos centrales respaldando las monedas, sino que son los gobiernos, son los estados, las instituciones las que respaldan y le dan valor a esas monedas. Está Aracre, está Martín Siracusa y está Ramiro Marra, y la pregunta es, bueno, ¿cómo salimos de esto? ¿Y cuál es el problema de fondo, digamos? ¿Cómo se resuelve esta crisis permanente y esto de que vamos para licuar la quinta moneda, que en cualquier momento
va a terminar, digamos, siendo papel picado, ¿no? Como lo que estamos viendo por estos días. No sé si querés empezar, Ramiro. Bueno, voy primero por lo fácil, votar a la Libertad Avanza. Bueno. Ahora vamos por la parte económica. Acá hay que saber por qué llegamos a esta situación. ¿Qué fue el error? Todo lo que planteaste vos es la consecuencia, hay que ir a la causa. ¿Cuál es la causa? Gobiernos ineficientes que gastaron más de lo que ingresaba y tomaron deuda en base a impresión, a emisión de dinero. Vos lo llevaste a un ejemplo de impresión, pero es la emisión que también tiene consecuencias de impresión. Y lo que fue pasando es que se tomaron un hábito, una mala costumbre. Y como el anterior lo hizo, yo también tengo permitido hacerlo. ¿Cómo se arregla esto? Con una rigurosidad fiscal importante. Basta de aceptar el déficit como algo natural de parte de los gobiernos y, por supuesto, una rigurosidad monetaria que también hace falta. Antonio Aracre. Yo coincido parcialmente con Ramiro. Creo que hay muchos países en el mundo que han tenido sistemas más eficientes en su comportamiento fiscal. Mirá, vemos Estados Unidos a una semana de un potencial default y sus bonos ni se mosquean en cuanto a la cotización. Yo creo que hay un problema de confianza en la Argentina. Y la confianza tiene que ver con cosas que ocurrieron en los últimos 50 años, como el Plan Bonex, la especificación asimétrica. Cuando te cambian las reglas de juego de una manera tan aberrante como pasó en la Argentina, la gente básicamente no cree más y no se siente segura con los pesos en el banco o en un bono o en algo donde el gobierno pueda meter la mano de cualquier color que sea el gobierno. O sea, hay un problema de confianza que, por supuesto, para revertir se va a necesitar décadas de mucho sobrecomportamiento fiscal adecuado, como lo decía Ramiro, pero donde la gente diga, bueno, pasaron 30 años y nadie me robó nada, ¿no? Martín. Yo creo que está bien, estamos coincidiendo en un montón de cosas. Me parece que tenemos que pensar qué hizo la Argentina en los últimos 100 años. 100 años, no 10 años, 100 años. De los últimos 100 años, 90 hubo déficit fiscal. No 3 años, 4 años, 50, no, 90. Solo 10 años hubo equilibrio en las cuentas, solo 10 años hubo superávit. Y eso tiene que ver con una lógica de la política. Tiene que ver con la lógica de una política que se fue profundizando. Ahora uno agarra los últimos 20 años y esto empeoró, porque el gasto público aumentó y porque aumentó mucho también, por ejemplo, el gasto social, pero sin generar que la pobreza baje. Entonces estamos en el peor de los mundos. Tenés emisión de plata para cubrir el déficit. Tenés una emisión de deuda del Banco Central que es enorme. Pero además tenés un Estado muy grande que no saca a la gente ni de la pobreza, que no permite que las empresas contraten gente, que no permite que los emprendedores salgan adelante, y eso estancó a la Argentina. Entonces se sale con un programa fuerte, se sale, por supuesto, con reglas fiscales, con independencia del Banco Central, porque no tiene ningún sentido que yo diga, bueno, tengo un banco central que en cualquier momento puede venir y prestarle plata al gobierno. Eso antes no se podía y se cambió la ley. Se cambió la ley y se sacaron la responsabilidad penal de los directores, se sacó los límites que había a la emisión de plata para prestarle al gobierno. Ahora, la pregunta que les hago es ¿cómo se resuelve esto en democracia políticamente? Porque hemos visto todo tipo de gobiernos, de distintos signos políticos. Es cierto que hay ahora un periodo muy largo del kirchnerismo, en los 12 años y estos 3 años y medio de Alberto Fernández, pero si hay alguna resolución desde el punto de vista político, porque también hemos visto 10 años con Carlos Menem con la convertibilidad, donde hay distintas explicaciones de por qué se derrumbó la convertibilidad, pero la explicación, si se quiere, más ortodoxa es porque también había déficit fiscal y se cubrió con endeudamiento externo. O hemos visto dictadura militar, donde estaba la escuela de Chicago a pleno en el Ministerio de Economía con Martínez de Oz, y también terminó en un colapso, y también hubo déficit fiscal, y también hubo licuación, y también hubo inflaciones del 300, 400%. Entonces, ¿cómo se sale, digamos, de esto? ¿Cuál es la fórmula desde el punto de vista de la política? Bueno, claramente, si estamos todos de acuerdo, tenemos que ir a ver cuál es la herramienta que utilizan los políticos para poder emitir. Es el Banco Central. La Argentina no es un país normal. Argentina no va a conseguir un Banco Central independiente.
Y si lo conseguimos, capaz va a ser por el corto plazo, como pasó en la década del 90. En el mediano plazo va a volver a ser dependiente de un político de turno. Hay que innovar. Saquemos al Banco Central. Todo esto pasó en la existencia del Banco Central. El problema que estamos teniendo es que tienen una herramienta para hacer daño. No es lo mismo endeudarse con el Banco Central que endeudarse con el Fondo Monetario, que endeudarse con deuda en el sector privado. ¿Sabes por qué? Porque el Banco Central genera pobres. La otra, que vayan a negociar la reestructuración. Que se jode al que compra la deuda de última. Sabía los riesgos. Pero financiarse con pobres es algo que está moral y éticamente mal. ¿Qué tenemos que hacer? Sacar al Banco Central. ¿Parece raro? No, miren lo que pasó en Europa. Armaban un Banco Central Europeo para que los políticos de los países que funcionaban mal no tengan la alternativa de seguir generando pobreza. Y así se estabilizaron varios países. Aracre. Mira, a mí me parece que hoy la inflación es un drama y no hay ninguna duda de que para poder revertir eso hay que disciplinar el déficit y no permitir que el Banco Central actúe en forma descoordinada en la economía. Pero yo creo que el verdadero drama hoy de los argentinos es que hay 5 o 6 millones de trabajadores formales o informales cuyo ingreso no les alcanza para cubrir las necesidades básicas de la canasta básica. Este es el drama. Entonces, cuando vos decís, bueno, gobernar es priorizar. Y si a vos... Y si vamos a una hiperinflación, no sabés la cantidad de trabajadores que va a haber que Exacto. no van a cubrir la. Por eso es que tenés que pensar en básica. disciplinar el presupuesto. ¿Por qué vamos a tener 4 o 5 puntos del PBI dedicados a sostener un esquema como el de Tierra del Fuego, en lugar de decir, vamos a generar un shock distributivo en los trabajadores, que por supuesto, como hay 3 millones de trabajadores públicos, te cuesta plata, pero para eso no hay plata, pero para sostener subsidios empresariales en determinadas jurisdicciones sí hay dinero. Entonces, estas son las discusiones que me parece que la política tiene que poner sobre la mesa y decir, ¿a dónde invertimos? Yo lo que quería plantear tiene que ver con la responsabilidad política. Porque cuando uno mira lo que va a pasar de hoy a diciembre, porque ahora hay un gobierno que tiene que ser responsable políticamente, responsable fiscalmente. Hay cerca de 100.000 millones de dólares de deuda que están pateando para el año que viene. Tenés la mitad, toda la deuda cuasifiscal del Banco Central, pero después tenés 20.000 millones de los vencimientos normales, 25.000 millones de la deuda que están acumulando los importadores. Tenés el dólar futuro, que es una deuda pateada para el año que viene. Digo, me parece que hay una responsabilidad política que tienen que asumir el gobierno ahora para que no vayamos a una hiperinflación. ¿Hay riesgo de hiperinflación? Ustedes ven que en el escenario yo decía, no hay posibilidad de en los próximos meses la situación mejore. Nadie cree que va a mejorar. Hasta el propio gobierno considera que los indicadores van a empeorar. Pero hay riesgo de que empeore mucho, de que se haya una devaluación, imperialización. Te lo tomo del lado de la hiperinflación o te lo tomo del lado teórico. Yo ya creo que ya estamos viviendo en una hiperinflación, porque estos niveles de inflación en comparativa al mundo son demasiado altos. Sí, pero no sé si habías nacido, Ramiro, sí. Sí. Pero en 89, 90 la hiper era ahí. Otra cosa. Vos tenés que tener... La hiper era 2.000, 3.000% anual, 50% mensual. En el mundo también había otros niveles de inflación en los países. Sí, claro. Las circunstancias de Argentina eran más comunes. Era más común la hiperinflación. En este contexto mundial, Argentina está en una inflación hiperinflacionaria. ¿Se va a acelerar? Te tomo la segunda parte de la pregunta. No hay un motivo que diga que no. ¿Por qué vamos a decir que no se va a acelerar? Si están haciendo lo mismo. Lo que pasa que cuando uno mira el mensual, en los años de hiperinflación, pasar de 200 a 300 a 1000 pasa rápido. Y después, porque la aceleración de la inflación se va haciendo como exponencial. Pero no pasas del 10 al 1000. Pero explico una cosa. El Rodrigazo fue un régimen de altísima inflación. Es otra cosa. Eso, de 400% anual, pero después para llegar, estuvimos 14 años para llegar a la hiperinflación del 89. Ahí sí tenés más riesgos. Y la del 90. De un Rodrigazo tenés por ahí un poco más de riesgos que de una hiperinflación. Yo no veo un escenario de hiperinflación en la Argentina durante el 2023. Yo no lo veo el escenario de hiperinflación en la Argentina. Lo estoy viviendo, que es diferente. O sea, la historia, por supuesto que hay que compararla según el contexto mundial.
Pero es no una como se locura, es una define. locura lo que está No pasando se en define Argentina. hiperinflación. Cuando vos decís, lo estoy viendo, Ramiro, la definición técnica de hiperinflación es otra a la que tenemos hoy. Pero yo no estoy en la academia acá. Ah, ok, bueno, Yo estoy bueno, tratando yo digo, de- aclarando para la gente. Está bien, pero no estoy dando una clase de economía. Ay. Estoy solidarizándome con la gente que no alcanza a llegar a Hay fin de una mes. inflación muy alta, eso estamos de acuerdo. Igual vos le decís a un Bueno, europeo... cambiá el nombre si querés, o sea, le no decís reconocer la realidad. A un europeo, vos mencionabas, le hablás de 150% anual, que Claro, es más o para menos ellos. agarrar una tasa del 10 anual, y no entienden qué les estás diciendo. Es y cuando nosotros, vos decías, ¿se puede llegar? Bueno, si nosotros hace un año pensábamos en que íbamos a estar en la situación que estamos hoy, se suponía que no. Se suponía que íbamos a estar en un tercio de la inflación que hay hoy. Ahora, ¿qué no hizo el gobierno que tiene que hacer? Bueno, claramente es bajar el déficit, es bajar el gasto, es tomar responsabilidad. Estamos discutiendo si vamos a tener 1000% de inflación en vez de 100%. Está igual de mal. Ya está. Ya fracasó esto. No hay gobierno. No, pero, no hay manejo monetario. 100% es igual de mal que 1000%. No, está bien, pero cuando ha habido hiperinflaciones en la Argentina y en otros países ha habido una crisis terminal, no solamente de discutir quién entra al balotaje, sino si se adelanta el cambio de gobierno, si hay una crisis social de otra dimensión. Por ejemplo, en el primer semestre del 89, cuando el Banco Central deja de vender dólares, el dólar se multiplica por 35 veces, como si fuera de 500 pesos hoy a 18.000 pesos. Por eso preguntaba si ustedes ven, o no sé, Lo que pasa es que hay a una- 15.000 pesos. Hay una parte de la hiper y hay una parte de inflación que es nominal. Si yo agarro todos los billetes que hay en la Argentina y les agrego un cero, no pasa nada en la realidad. No va a pasar nada, porque a todos los billetes les agregué un cero. Los precios se van a multiplicar todos por 10. Ahora, el problema es que en el proceso, ¿quiénes pierden? Si vos en el proceso pero por eso te le pierden estoy- los jubilados, El te mayor pierde riesgo la- que tenés hoy, la clase Maxi, media. el mayor riesgo que tenés hoy es que para poder contener la masa de pesos sin que se dolarice o sin que se profundice una velocidad de transmisión, tenés que garantizarles una tasa tan alta que te transforma este déficit cuasi fiscal, esta cantidad de pesos que tenés que emitir emisión todos los futura. meses, en emisión futura. Entonces, te crea una expectativa muy mala para los próximos meses. La bicicleta financiera de este gobierno. Lo que está pasando es una bicicleta financiera. Lamentablemente, los que se suben a esa bicicleta financiera van a terminar perdiendo. Por eso la recomendación es dolarizarse rápidamente. Que la realidad es que estamos todos dolarizados. Lo único que queda en pesos es el capital de trabajo. Si alguien acá tiene pesos, calculo que ninguno de ustedes tiene pesos. Lo tengo acá. No tenés pesos, tenés dólares. No, mirá, tengo Yo pesos. tengo Nada, pesos. pero capital de trabajo para gastar. No, pero no tiene Ramiro, plata ahorrada en lo- pesos. Los pesos se usan hoy en Pero todas las comprá dólares transacciones. tenés pesos. Vos no tenés. Transaccional. Pero Como Ramiro, reserva de valor, mil, no. mil, los mil pesos hoy se usan en todas las transacciones. De hecho, ¿Qué transacciones usan en pesos? La de para ir a kiosco, comprar- el mercado, o para ir a sea... comprar- claro. De hecho, Los alquileres se hacen en dólares ahora. No, está Bueno, bien. pero Ellos porque se alquilan en dólares. Eso porque tenés inflación alta y la moneda, el dólar es. Eso como porque no la hay moneda, el estable. peso no es una Pero moneda. el argentino quiere tener pesos, quiere tener moneda, porque si todos los países siguen pueden planteando hacer. que Si quiere tener que, pero por algo se sacan los pesos de encima. Ramiro, ustedes No, siguen planteando, pero sí, se una sacan los moneda pesos fuerte. de encima y los dólares lo usan pasa para que atesorar, decir no peso usan fuerte- los dólares para gastar decir- en el... claro, el Nadie tema cuál quiere es. poner un dólar para ir a comprar al supermercado. Hay que dejar de mentirse. Quieren tenerlo atesorado al Es que- dólar. es El peso fuerte, el Banco Central independiente, es como decir, seamos todos felices. No. O sea, no es así. Vos no decís, es así en hay Argentina. una receta que puede Hay una realidad. terminar con esto. Hay una realidad que la tenemos que terminar. Hay que aceptar la realidad. Si queremos seguir siendo utópicos de que vamos a ser Suiza, no somos Suiza. Somos lo que nos tocó, Argentina. Vivamos con esa realidad. Pero la realidad es que tampoco tenemos dólares para dolarizar, Ramiro. Seamos honestos. ¿Y cuánto No va a le buscar podemos ahora Massa de los dólares? Mirá cómo empiezan a aparecer los dólares. no creo que Por los ahora chinos no tengan hay dólares. nada. No, yo no iría a buscar, yo no iría a buscar Pero- nunca. No, yo no iría a buscar a Está China porque es un yendo- país comunista. No le planteemos Está a la yendo gente a que comprar podemos conseguir zapatos 30 a la mil verdulería. millones de dólares de un día para el otro para dolarizar. Bueno, pero porque entonces, no se ¿qué puede. pasa? pero Pero ¿sabés pará, cuál ¿qué es tiene la el Banco realidad? Central? ¿El Banco Central no tiene activos? Déjame Sí, decirte pero algo no son sobre la tan realidad. realizables Ecuador, de un que día está, para el otro. Ecuador que está dolarizado, tiene Banco Central ecuatoriano. Y además tiene el Banco Central norteamericano. Y se Así que endeuda. Eso no es verdad. Y se endeuda. No es verdad El que Banco si Central, dolarizan, no el tiene Banco Central ecuatoriano lo que tiene es un sentido de igual va a regulación tener el y mismo por las problema. moneditas por el cambio. No es No tiene la monedita función, por no el tiene la cambio. función de emitir dinero. Pero que incluso es el se gran endeuda, problema. Ramiro. Sí, Bueno, hagamos una cosa. Ustedes se quedan con pesos y déjenos al resto de los argentinos usar dólares.
No me obliguen a usar pesos, No, porque pero me no están es- robando. Yo entiendo que quieran hacer política y que les sirven los pesos para hacer política. Yo quiero dólares, no me obliguen más a usar pesos. Pero no hay. No quiero perder plata. Pero no quiero hay. pesos, no me van a No convencer. hay. No, lo que no se puede hacer Ustedes usen pesos, yo voy a usar dólares. Pero no Fácil. tenemos la maquinita para emitir dólares, no hay. Ah, no, bueno, me está diciendo una maquinita, pero la maquinita que emite pesos genera pobres. Está bien. No Pero genera pesos, genera Yo pobreza. estoy de acuerdo con vos es que hay que parar de emitir. Lo que no estoy de acuerdo Bueno, es que entonces- se pueda dolarizar. Porque no tenemos los dólares, básicamente. Pero me dijiste recién no tenemos una maquinita para emitir dólares. No, ¿Quién por quiere eso- emitir? Yo no quiero emitir. Yo lo que te digo es que no se puede dolarizar la economía porque Se no, puede no dolarizar. somos como ¿Sabe por Estados qué se puede dolarizar? Unidos. Se puede dolarizar porque recién me dijo que tenía pesos en la billetera, tenía 1000 Bien. pesos tiene en la billetera. No tiene 15.000 pesos en la ¿Cuánto te billetera. pensás que tiene la gente? Sí, no, Gracias. pará, porque el resto, al que le sobra un mango, se compra dólares. No, pero gracias Con a 1000 los pesos, tres, y tengo pesos 1000. Gracias a los tres. ¿Vamos a ir Gracias. toda la noche? No, no. Ramiro Marra, gracias. Siracusa, gracias. Antonio Aracre. ¿Qué pasó hoy en el mercado cambiario? Bueno, un mercado que estuvo estable, con un Sí. dólar paralelo que se quedó en los mismos valores que el último día hábil de la semana pasada, antes del feriado largo, 492 pesos, y los dólares financieros algo más abajo, entre 0,2 y 0,5% más abajo respecto del miércoles, el dólar bolsa 459, el contado con liqui 482 pesos y un banco central que inició la semana comprando dólares, poquitos, 12 millones nada más, con lo cual el balance en lo que va de mayo llega a compras por 319 millones de dólares, muy poco teniendo en cuenta que se acaba el dólar soja número 4. No se cumplen las expectativas del gobierno. El 3. El 3, no se cumplen las expectativas del gobierno y bueno, las reservas están muy chiquititas. Vamos a hablar, y la saluda a Cecilia Di Ludovico, cuando volvamos después de la tanda, vamos a hablar de cómo funcionan las pistolas Taser, porque se han metido también en la campaña electoral con declaraciones fuertes de Larreta. Ahora todos quieren usar las pistolas Taser, no solamente la Ciudad de Buenos Aires, sino también la provincia de Buenos Aires. Bueno, ¿qué está pasando con las pistolas Taser, Cecilia? Maxi, hoy formalmente Rodríguez Larreta Sí. presentó a las pistolas Taser, estas pistolas que trajeron tanta polémica, no solamente con el gobierno nacional, sino también con Patricia Bullrich, por una cuestión de decisión que pedía Bullrich ante la negativa del gobierno de aprobarlas. Finalmente llegaron, las presentó Larreta y ahora, bueno, se van a empezar a usar. Te digo algunas particularidades. Sí. Son 60 de la empresa Acción. Cada arma tiene 5 disparos de cartuchos de 7.5 metros de alcance. ¿Por qué las quieren usar? Las quieren usar para los casos en los que hay mucha gente y en espacios reducidos. Tuvimos 2 muertes de un policía de la Federal y una policía de la ciudad en el subte que estaban vinculados, digamos, a no querer usar el arma, un Letal. arma de fuego. O sea, se van a empezar a capacitar a efectivos de la policía de la ciudad, también va a haber algunos instructores. Y en julio calculan que ya vamos a empezar a ver estas pistolas por la ciudad. ¿Por qué se oponía el gobierno? Porque trae recuerdos de, bueno, la picana, épocas que nadie quiere recordar. En Lanús ya se usó un arma no letal, pero que no es eléctrica como las Taser, que tiene otro dispositivo que tiene que ver con armas, con un dispositivo que, digamos, detiene a la persona sin darle electrochoques. Ahora, en la provincia de Buenos Aires, de hecho, Bernie decía que las quería incorporar Sí, también a ver. las pistolas Taser. Sí, porque Bernie también, digamos, coincide en que es necesario que los policías lleven un arma en que no pongan en riesgo la vida de la otra persona O de y que también terceros. los proteja a ellos. Van a ir en binomio, de todos modos, en la ciudad. Esto es, van a estar un personal armado junto al personal que tiene las Taser. Porque si la situación se pone violenta y se necesita usar un arma de fuego, lo van a hacer. Otra cosa importante, llevan una cámara. Entonces, cuando se utiliza, cuando disparan estos dardos, se va a activar esa cámara. Todo esto lo van a capacitar una semana. Van a llevar las capacitaciones, nada más. Para que puedan salir ya a la calle estos 60 policías. Sí, son 60 policías. A ver, son más. Son unos 120 policías que van a capacitar, porque imagínate también que hay turnos. Sí. Pero son 60 las armas que compró la ciudad. Piensan traer 30 más. Perfecto. ¿Querías agregar algo de Larreta? Sí, porque en el anuncio del uso de las Taser también tiró una propuesta polémica que si llega a ser presidente, candidato ya es,
quiere que el ejército se dedique a custodiar las fronteras en lugar de gendarmería para que la fuerza de seguridad se dedique al narcotráfico. Polémico porque que el ejército, las Fuerzas Armadas cuiden las fronteras no está en la ley de seguridad interior, por lo cual deberían reformular esa ley y no va a ser sencillo. Hoy es gendarmería, lo que pasa es que Larreta está muy corrido por Patricia Bullrich. Exactamente, tiene que un poquito endurecer su discurso para justamente tratar de ganar adeptos en ese sector. Acaba de tuitear Milei y también Cristina Fernández de Kirchner. Sí. Javier Milei, Maxi, han decidido, bueno, siempre contra la casta, ¿no? Han decidido hacerme desaparecer a propósito de algunos movimientos dentro de las redes sociales donde se dificulta encontrar alguna información sobre Javier Milei, muy duro en una campaña que se avecina muy caliente. Está tirando contra algunos medios tradicionales. Milei dice que además tienen obviamente mucho anclaje en Juntos por el Cambio, planteando, bueno, ahora me bajan la palanca, digamos, me quieren sacar de la cancha algunos medios tradicionales que se alinean con Juntos por el Cambio, ¿no? Esa es un poco la denuncia y lo involucra a Larreta detrás de todo eso, Milei, ¿no? Sí, los mismos medios que lo potenciaron ahora buscan bajarle la palanca porque considera que le quita votos a Juntos por el Cambio, aparte de la oposición. Y tuiteó Cristina. Sí, Milei podría haber utilizado otro verbo y no desaparecer, ¿no? Pero bueno, en fin. Tuiteó Cristina contra la decisión judicial hoy. La jueza Capuchetti y el fiscal Rívolo elevaron a juicio oral la causa por el intento de asesinato contra Cristina Fernández de Kirchner y a través de sus redes sociales dio a conocer una larga carta en donde vuelve a criticar a la justicia, en este caso en particular a Capuchetti y a Rívolo, en donde quedan la banda de los tres copitos vinculado al intento de asesinato como los únicos que van a ser juzgados en esta instancia. Hay que ver la autoría intelectual. Y ella cierra esa carta diciendo claramente: me quieren presa o muerta. Así termina Cristina el día. Y dictan la conciliación obligatoria con el paro de colectivos. No va a haber finalmente mañana paro de colectivos. El Ministerio de Trabajo desactivó el paro que estaba pautado por 24 horas para mañana de todas las líneas de colectivo. Bueno, la conciliación obligatoria por 10 días hábiles adicionales, con lo cual, bueno, en las próximas 2 semanas no va a haber paro de colectivos, van a tratar de llegar a un acuerdo salarial. Ahí la UTA está pidiendo una revisión que implica un aumento de salarios del 10% adicional por mes, para acompañar e incluso ganarle a la inflación. Bueno, no hay acuerdo, pero con la conciliación tampoco hay paro. Bien, nos estamos retirando, nos reencontramos mañana en el nuevo horario 19:30 acá por la pantalla A24. Quédense en esta misma señal, ya está llegando Trebuca al aire de A24. Chau, chau, pásenla bien.